los Estados Unidos tenemos una imagen común de nuestra frontera con México en la cultura popular. Es una imagen que enfoca abrumadoramente en los carteles y representa a la gente mexicana en una luz negativa. En películas y series populares, y esto no es un comentario en su calidad o su valor de entretenimiento. México se parece como caótico y sin leyes, lleno de drogas y criminales, policías y políticos que no se pueden confiar, y playas listas para turistas americanas en la primavera. Hay muchos ejemplos populares que han tenido éxito a la taquilla y en millones de casas. Fast and Furious, Sicario y su secuela, Traffic, Breaking Bad, Narcos México y más. Solo en Netflix hay más que 25 películas, series y documentales que se adhieren a esta imagen del país. Si hubiera una diversidad de películas sobre México en la cultura popular americana, esto no sería tan problemático. Pero en un ambiente en que la voz mexicana todavía está marginada, mientras pocos directores y obras cinemáticas han cruzado entre nuestro mercado de medios, esta imagen hegemónica han causado mucho daño. El cine refleja las percepciones del mundo en general. Al principio del cine, en cuanto al cine norteamericano, tuvimos películas como The Wild Bunch y otras películas donde la imagen de la frontera y de México es de norte al sur. Alicia Montera es una maestra de estudios hispánicos en la ciudad de Nueva York. Enseña a sus estudiantes literatura, cine y más de la cultura latinoamericana en sus décadas de ser maestra. Norteamericanos viajen a México, que es un país sin leyes, un poco exótico y la gente tiene aventuras. I'm Lucky Day. I'm Ned Niederlander. I'm Dusty Bottoms. And together we're the Three Amigos. Mucho del mundo que vemos es movimiento del norte al sur, a esta vida un poco loca y diferente del otro. Hoy, con Alice, intentaré analizar esta imagen popular, lo que suele faltar y qué pueden hacer los productores y directores a contar estas tramas de la frontera en una manera más inclusiva y más ética. La falta de representación latina en los medios americanos, como las faltas de otras minorías, viene de marginalizaciones sistemáticas. Actores latinos ocuparon solo 5.4% de los papeles en cine en 2017, solo un tercero del porcentaje de la población americana que es latina. En televisión son 6.2%, en series del Internet son 7.2%, un poco más, pero todavía poco representado. Y detrás de la cámara, aunque no hay datos específicos sobre directores latinos, solo 13% son personas no blancas. Han habido algunos aumentos importantes en representación. El porcentaje de actores en 2017 fue 2 veces más que lo que fue en 2016, pero todavía la falta de representación es obvia. Entre las varias películas sobre la frontera, aquí tenemos 3 que han ilustrado algunos elementos típicamente marginados en representaciones ficticias sobre la frontera. Por supuesto, incluyen los elementos estereotípicos también, pero tienen sus orígenes en lo real. Pero más que todo, ofrecen perspectivas únicas e importantes en el discurso de nuestra frontera. Primero, La misma luna por Patricia Regan en 2008. Segundo, Sin nombre por Kerry Joji Fukunaga en 2009. Y finalmente, La jaula de oro, dirigida por Diego Quemada Díaz en 2014. Estas 3 películas subrayan en maneras diferentes 3 elementos del tema de la frontera que suelen estar marginados e ignorados. 1. Las diferencias en tratamiento basadas en género y el sexo. 2. El papel de la gente indígena. Y 3. Cómo el proceso de ser migrante sigue después de cruzar la frontera física. En un ambiente político tan hostil y polarizado en los temas de inmigración y la cuestión de qué debemos hacer con nuestra frontera sur, es crítico que hablemos de estas películas como herramientas pedagógicas, aunque sus fallos,
y reconocer lo que nos falta en la mayoría de películas así. Sus audiencias son participantes comerciales en un mercado de medios y hay un poco de poder en cada billete que compramos. Con este poder debemos informarnos. El viaje a los Estados Unidos o a México para las miles de personas que empiezan en los otros países del Triángulo del Norte, como Honduras, El Salvador y Guatemala, suele ser diferente, depende en el género o el sexo del migrante. Desafortunadamente, como en las otras avenidas de la vida, a las mujeres se tratan peores. Según un reporte de la ONU, 64% de mujeres que encuestó habían sufrido amenazas y ataques por miembros de grupos armados criminales durante sus migraciones. 60% de mujeres habían reportado violaciones. Además, en los últimos 4 años, han habido más que 4.000 quejas oficiales de abusos sexuales dentro de los centros de detención en los Estados Unidos. Con datos así, no es una sorpresa que la mayoría de casos contra esta gente vulnerable no son declarados, investigados ni procesados. En la jaula de oro, Sara esconde su feminidad y finge a ser chico. Pero durante su viaje con Juan y Chuck, ambos chicos, una banda de traficantes le llevan. La película sigue con los chicos, quienes sufren mucho en el tercer acto de la trama, pero la falta de conocimiento de lo que pasará con Sara insinúa un futuro muy oscuro. Se ven varios personajes en estas películas y el papel de la mujer en estas dos películas se refleja una realidad real del papel de la mujer en la vida real, que en la jerarquía de los papeles se tiene que someter a los hombres y se ve como casi posesión de los hombres. Sara desaparece por completo y nunca sabemos lo que le pasa. Saira, la protagonista de Sin Nombre, se trata y se ataca en maneras diferentes que el resto de su familia y los otros chicos en su viaje. La violencia que sufre casi siempre tiene motivos sexuales, algo que los chicos no tienen que aguantar en la película. También, Marta, la novia de Willy, es algo que puede hacerle daño dentro de los otros miembros de su banda por causa de un ambiente machista. Cuando su líder, el mago, le viola y le mata, no hay consecuencias para él en la banda. Este tipo de violencia no solo es común, es completamente aceptado. Y Zaira es una joven independiente, pero también Willy la cuida, se somete de cierta forma hasta a su amigo. Entonces, para mí, los papeles de las mujeres son siempre reflejan la vida real, un mundo de la mujer, de violencia, de peligro, de un papel secundario. En el discurso político americano, todos que cruzan la frontera sur son mexicanos, entre otras palabras más desagradables. En contraste a esta imagen general, porciones significativas de la gente migratoria tienen raíces indígenas de la tierra de América Latina. Estas porciones reflejan los porcentajes de gente indígena en los países a nuestro sur. La gente indígena, una multitud de varias tribus y etnias, compone 7% de Honduras, 6% de México y casi 40% de Guatemala. México solo tiene más que 6 millones de hablantes de una idioma nativa, y aunque el gobierno mexicano no publica datos exactos, se estima que hasta 150,000 personas indígenas de Guatemala han entrado al país con la intención de viajar a los Estados Unidos. Además, raramente hay un espacio en el discurso político sobre la migración del sur para las causas de la migración en primer lugar. La pobreza de sistemas socialistas rotos, la dependencia americana de drogas ilegales, la corrupción política y sus relaciones con los productores de drogas, y más que todo en algunos países, cómo el cambio climático ha destruido fuentes de agua pura y otros recursos naturales. Como nosotros marginamos el pasado nativo de nuestro país, el papel indígena no está presente en muchas representaciones de la frontera.
En La Jaula de Oro vemos una excepción poderosa, Chauc, un chico tzotzil que viene del sur de México y habla su idioma nativo durante la película. Y Chao, como las mujeres, por eso es una buena progresión, ¿no? Esta pregunta después de la pregunta de las mujeres es un papel secundario, pero a la vez como las mujeres, por haber pasado por tantos problemas y tanta violencia en su vida, son más fuertes los personajes que los hombres muchas veces. Entonces, a la vez son personajes marginados y también más fuertes. Y Chao, me acuerda mucho al mundo del realismo mágico un poco en esta película. Y esto viene de su fuerza, su capacidad de batallar, pero a la vez su conexión con el mundo natural, la comida que come en el tren, no son patatas fritas o refrescos, es una comida de grano y de agua natural, aprecia la belleza, tiene como una paz interior, duerme en los árboles, que es como la dicotomía interesante en estos papeles de la mujer y del mundo indígena, de un mundo sublimado, marginado y a la vez por este sufrimiento más fuertes y no necesitan hacer mucho ruido. Es un ser silencioso, pero a la vez mágico. Y por eso digo lo del realismo mágico, porque en su papel vemos mucha belleza. Él encuentra belleza, mira al cielo. Y es como un mundo mágico que me suena un poco al realismo mágico. Aunque mucho de nuestro discurso centra en los efectos de la inmigración a la economía americana, las narrativas cinemáticas se ponen en acto de cruzar la frontera, como los finales de sus tramas. Esto corresponde bien con la estructura tradicional de cine, 3 actos de acción dramática que termina con un último obstáculo. Pero con esta estructura, hemos creado una ficción donde los Estados Unidos se quedan sin críticos ni obstáculos, mientras México y los otros países de América Central y Sur mantienen sus representaciones peligrosas y exóticas. Sin una interrogación tan complicada para los Estados Unidos, sin el otro lado de esta comparación, solo seguimos a promover imágenes dañinas de México. Al final de Sin Nombre, Zaira está en los Estados Unidos sin la ayuda y los amigos que tuvo en su viaje. Para ella, su viaje a Nueva Jersey, donde viven algún miembro de su familia que ella nunca le conoció, puede ser tan difícil que su viaje por México. La Jaula de Oro nos muestra un poco de la vida americana para Juan, una vida laboriosa y difícil. Refleja el sentido de la canción de que la película tomó su título. En la canción, por Enrique Franco, un migrante describe a los Estados Unidos como una jaula de oro, algo bello y rico, un lugar donde puede tener éxito y criar a su familia, pero tiene sus costos. Sus niños no recuerdan México, su tierra nativa, y él nunca podrá volver. Es parte de la condición humana querer cosas. Como decimos en inglés, the grass is always greener. Ahora, esto cuando no tenemos problemas como tienen en muchas otras partes del mundo, donde tienen que emigrar muchas veces a causa de lo que hemos hecho nosotros en Estados Unidos, en estos países, para crear condiciones económicas horribles. Entonces, de cierta manera, en la película Jaula de Oro, primero, no sé si tú oíste, Juan al final, cuando está aquella escena por la noche y cae la nieve, y él repite la palabra nieve en la lengua indígena de Chao, dice taifo, algo así, dice lo cuchiche ahí, mirando la noche. Y es un mundo, como dije, en limbo, frío, y vemos el viaje interior de Juan, su conexión con Chauc, cuando él usa esta palabra para nombrar en una lengua indígena, no en español, la nieve. Y está solo. El hecho de que esto ocurra por la noche, como si estuviera en un bosque o algo así, totalmente solo,
evidentemente es como una muerte, es negativo, pero a la vez la naturaleza es dura, la vida es dura. En contraste con las dos otras películas, La misma luna enfoca todo su trama en la experiencia común de tener familia íntima en los dos lados de la frontera. También, con su protagonista Rosario, vemos los retos de asimilar culturalmente y económicamente después de llegar a los Estados Unidos. Con su hijo Carlitos, la película cuenta su narrativa de la frontera, pero pasa la mayoría de su tiempo ya en los Estados Unidos. Refleja la vida complicada de miles de gente americana y mexicana, que tiene familia en los dos lados de la frontera física, y a veces cruza la frontera para trabajar o ir a la escuela. Sirve para demostrar que esa gente contribuye y trabaja duro, mucho más duro que muchos de nosotros. Y para mí no es una coincidencia que la directora de Bajo la misma luna es una mujer. Lo que le interesa a ella, vemos un mundo que se trata más de las relaciones entre seres humanos, no es una vida heroica como la Odisea, pero el enfoque es más en detalles sutiles y las relaciones entre madre e hijo. Y hay peligro, hay un viaje, pero el enfoque de ella es tan distinta a las otras dos películas que creo que se tiene que mencionar, porque tenemos a Sara en La jaula de oro, que es la que mejor puede relacionarse en la película con Chao. Es la que intenta aprender su lengua, la que construye puentes, que es el papel tradicional de la mujer, ¿no? Los papeles en estas dos películas en realidad son bastante tradicionales en cuanto al mundo de la mujer y reflejan la realidad. Estas tres películas, y otras de que no he hablado, son herramientas importantes para analizar nuestra concepción de la frontera y los migrantes que cruzarla. Sin embargo, es una cuestión válida si las películas son las herramientas mejores para hacerlo. Las tres, como cada película estrenada, son productos comerciales con la meta de ganar dinero y tener un lugar en el mercado comercial de cine. Todas tuvieron que mantener en equilibrio la autenticidad con las restricciones de la estructura narrativa que tendría éxito a la taquilla. Sin nombre, en particular, es un estudio de caso interesante, porque fue dirigida por un director americano que usó actores que fueron migrantes reales. La autenticidad que añadan los actores migrantes a la película es una parte crítica, quizás la más crítica, de la imagen compleja y real que crea la película. Sin todo eso, no tendría el mismo valor como una herramienta en esta conversación. La representación de estas narrativas marginadas de la frontera no es bastante. Tiene que haber un método de contarlas que respeta a la gente que las películas representan en la pantalla, mientras alcanza a mucha gente como hace el cine. Hay una película de 1998 por un director norteamericano, David Riker, que hizo una película que se llama La ciudad, que está rodeada en blanco y negro y en vez de tener un argumento, tiene 4 diferentes historias que presenta de la vida de los inmigrantes indocumentados en Nueva York. Y es una película buenísima, muy fuerte, pero casi de más interés o tanta interés. Es un documental de como 20 minutos, creo que se puede ver en YouTube, acerca de su proceso de acercarse para hablar con inmigrantes en Queens, ofrecer algo por su parte, no solamente tomar, pero por ejemplo ofrece hacer retratos familiares en forma de fotografía a las familias y durante un tiempo lo que pasa es que requiere tiempo, pasa tiempo hablando, charlando con ellos, les ofrece clases de teatro, de improvisación, y durante estas clases escucha las historias de diferentes inmigrantes y es
son las historias de estos inmigrantes que él utiliza para la inspiración de su cuento. Y todos los actores son los mismos inmigrantes que conoció. Ellos escribieron, digamos, de cierta parte el guión y participaron por completo en todo el proceso de filmar. Entonces, no solo es la película un producto, pero el proceso de él inspira. Muchas gracias por escuchar y acompañarme en esta conversación. Espero que te interese, y si quieres aprender más de los temas de la frontera y los medios que la representan, puedes encontrar las fuentes que he usado debajo del video. Hasta luego.